Los españoles presenciaron el ritual y lo exageraron hasta convertirlo en leyenda de una ciudad de oro inalcanzable. El Dorado no era un lugar, era una persona, un rey, y su ritual era la verdadera fuente de la leyenda. Parece un dato falso de internet, pero es cierto, el actor danés Mads Mikkelsen desciende de un pirata. ¿Qué pasaría si los mitos más alocados que has escuchado fueran, en realidad, hechos mal etiquetados? Ciudades antiguas que se creían imaginarias, rayos mortales, unicornios que sí existieron, más o menos. Hoy exploramos 3 mentiras históricas que resultaron ser inquietantemente reales. Esto no es mitología, es historia con giro de guión. Olvídate del unicornio brillante y elegante que galopa entre bosques encantados, una criatura de pura fantasía y gracia. El verdadero unicornio de la historia era más bien un tanque peludo con un solo cuerno, una bestia de proporciones imponentes. Se llamaba el Asmotherium sibiricum, también conocido como el unicornio siberiano, un gigante prehistórico que desafía nuestra imaginación. Este animal prehistórico recorría vastas extensiones de Eurasia y podía pesar hasta 4 toneladas, con un enorme cuerno de aproximadamente 3 metros en medio de la frente. Existió desde el Mioceno tardío hasta hace unos 39.000 a 35.000 años, alimentándose principalmente de hierbas ásperas y duras de la estepa. Su extinción coincidió con la del Pleistoceno, y se cree que pudo haber tenido un pelaje lanudo para soportar el frío extremo de su hábitat. Durante siglos, los relatos sobre criaturas de un solo cuerno fueron considerados pura fantasía, meras invenciones de la imaginación humana. Pero los fósiles encontrados por paleontólogos en regiones como Rusia, Ucrania y Kazajstán demostraron, sin lugar a dudas, que sí existió. Así que sí, hubo unicornios, solo que no eran los que pondrías en una camiseta, a menos que diga, sobrevivía al embate de un rinoceronte peludo de varias toneladas. La leyenda de las Visakanya o doncellas venenosas parece sacada directamente de una película de espías, pero con tintes ancestrales y mortales. Se decía que en la India ancestral, algunas jóvenes eran criadas desde pequeñas con una dieta controlada de venenos, desarrollando una inmunidad letal. Con el tiempo sus fluidos corporales se volvían letales para otros, un beso o incluso el contacto íntimo podía ser mortal. Las Visakanyas se mencionan en el Arthasastra de Chanakya y eran utilizadas contra enemigos poderosos, a menudo mediante el uso de alcohol envenenado. Existía la creencia de que podían matar con solo una mirada, y se decía que las jóvenes destinadas a ser Visakanyas nacían bajo constelaciones específicas. El proceso de inmunización al veneno se conoce como mitridatismo, una práctica real documentada en la antigüedad. Durante mucho tiempo se consideró una historia de advertencia sobre mujeres fatales, un arquetipo peligroso en la narrativa popular. Pero textos históricos del Imperio Maurya confirman que esta práctica existió y fue usada como un método de asesinato político y estratégico. Una forma extrema de no tocar, llevando el concepto de relación tóxica al plano más literal y letal posible. El Kraken, ese monstruo marino legendario capaz de hundir barcos enteros con sus tentáculos, fue durante siglos el terror de los marineros. Para muchos solo era una historia exagerada, un cuento de marineros para asustar a los novatos. Pero resulta que los marineros no estaban tan equivocados, su terror tenía una base en la realidad. Aunque no era una criatura del tamaño de una isla, la leyenda se basó en calamares gigantes reales que pueden alcanzar más de 12 metros de largo. Estos calamares tienen ojos del tamaño de platos, de hasta 30 centímetros de diámetro, y tentáculos capaces de dañar embarcaciones de madera con su fuerza. El kraken se describe comúnmente como un pulpo o calamar gigante en la mitología nórdica, y su nombre proviene de la palabra escandinava krake, que significa animal enfermizo o retorcido. Se asocia con la especie de calamar gigante Architeuthis dux, e incluso el renombrado Carl von Linneo lo incluyó en su sistema Natura en 1735, validando su existencia. Imagínate ser un marinero del siglo XVII en medio de una tormenta y ver eso emerger de las profundidades del océano. No solo contarías la historia a tus nietos, probablemente cambiarías de oficio al instante. Así que la próxima vez que escuches una historia descabellada, recuerda que la línea entre el mito y la realidad puede ser más delgada de lo que crees. La historia está llena de sorpresas y a veces las leyendas más increíbles resultan tener un grano de verdad esperando ser descubierto. ¿Cuál de estos mitos te sorprendió más? Déjanos tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más vídeos sobre historia y misterios revelados.
La historia está repleta de hechos asombrosos que a menudo se confunden con mitos, desafiando nuestra percepción de la realidad. Calígula, emperador romano célebre por su desequilibrio, construyó 2 enormes palacios flotantes en el lago Nemi, una excentricidad legendaria. Se han encontrado cráneos con signos de cicatrización, lo que indica que los pacientes sobrevivieron años después de la intervención, un testimonio sorprendente de la medicina antigua. ¿Por qué lo hacían? Las teorías van desde tratar lesiones o epilepsia hasta liberar espíritus malignos, demostrando una complejidad de pensamiento inesperada. El hecho de que nuestros ancestros cavernícolas hicieran cirugía cerebral con herramientas de piedra y que la gente viviera para contarlo es tan aterrador como impresionante. Cuando pensamos en gladiadores, imaginamos hombres musculosos con espadas, pero la arqueología ha revelado una verdad diferente. En el año 2000, se descubrió en Londres una tumba con los restos de una mujer enterrada con los honores de un gladiador, incluyendo cerámica con escenas de combate. El arte romano y las inscripciones también lo confirman. Mujeres luchaban con espadas, escudos y cascos, enfrentándose entre ellas o contra bestias exóticas. No eran un espectáculo secundario, eran combatientes entrenadas que derramaban sangre ante el rugido del público. La famosa novela de Herman Melville, Moby Dick, no fue producto de su imaginación, sino que se inspiró en un cachalote albino real llamado Mochadik. Este coloso marino era conocido por su tamaño descomunal, su color blanco distintivo y sobre todo por su agresividad, convirtiéndose en leyenda entre los balleneros del siglo XIX. Fue el terror de la industria ballenera hasta que finalmente fue abatido, un verdadero monstruo marino que inspiró una obra literaria. La obsesiva cacería del capitán Ahab no fue solo una ficción literaria, fue inspirada por un monstruo marino real que decidió que los humanos eran los que debían ser cazados. Calígula, emperador romano célebre por su desequilibrio, construyó 2 enormes palacios flotantes en el lago Nemi, una excentricidad legendaria. Se decía que eran auténticas villas de lujo flotantes para sus fiestas desenfrenadas, con sistemas de agua caliente y fría, un prodigio de ingeniería para la época. Durante casi 2000 años, se creyó que era solo otro mito sobre su locura, hasta que en los años 20 el lago fue parcialmente drenado. Allí estaban los restos de 2 embarcaciones colosales, mucho más avanzadas tecnológicamente de lo que se creía posible en esa época. Un tren dedicado exclusivamente al transporte de cadáveres y dolientes suena a cuento gótico, pero el London Necropolis Railway fue una realidad durante casi un siglo. En el siglo XIX los cementerios de Londres estaban desbordados, generando una crisis sanitaria que requería una solución innovadora. La solución fue una línea ferroviaria con estación propia en Waterloo, diseñada para llevar ataúdes y familias afligidas al gigantesco cementerio de Brookwood en Surrey. Había boletos de primera, segunda y tercera clase tanto para vivos como para muertos, asegurando que cada quien llegara a su descanso final con dignidad. Todos conocemos el cuento del flautista de Hamelin, pero algo extraño y aterrador ocurrió realmente en Hamelin, Alemania, en 1284. Las crónicas del pueblo escritas en el siglo XIV afirman que el 26 de junio, un flautista condujo a 130 niños fuera del pueblo y desaparecieron en una montaña. Nunca se les volvió a ver, aunque la flauta mágica probablemente sea folclore, la desaparición masiva sí ocurrió. Las teorías van desde una epidemia hasta reclutamiento forzado para una cruzada, pero el misterio de su destino perdura hasta hoy. ¿Dónde encontrar criaturas marinas antiguas? En el fondo del océano, ¿verdad? Pues no, también en la cima del mundo. Durante años se consideró imposible que el monte Everest estuviera formado por piedra caliza marina repleta de fósiles oceánicos, pero es cierto. Gracias a la tectónica de placas, las rocas que hoy forman los picos del Himalaya fueron, hace millones de años, el lecho de un océano. Así que sí, puedes estar parado en el techo del mundo y encontrar fósiles de criaturas que vivieron bajo las olas, una prueba tangible del poder de la Tierra. Imagínate describir un gorila a alguien que nunca ha visto uno, un ser gigante peludo, fuerte, que vive en la selva y golpea su pecho. No es raro que durante más de 2000 años, Occidente considerara estas historias como mitos, agrupando a los gorilas con dragones y grifos. El explorador cartaginés Anno el Navegante escribió en el siglo V a.C. sobre una tribu de seres salvajes cubiertos de pelo llamados Kerile, pero su relato fue descartado como fantasía. No fue hasta la década de 1840 que los científicos occidentales obtuvieron un cráneo y luego un espécimen completo,
confirmando que esos hombres salvajes peludos eran reales. El primate más grande del planeta fue, durante mucho tiempo, el Bigfoot de la historia humana, un misterio resuelto por la ciencia. La realidad a menudo supera la ficción, y la historia está llena de secretos ocultos esperando ser descubiertos. Esperamos que este viaje por hechos históricos sorprendentes que parecen mitos haya despertado tu curiosidad y te invite a explorar las profundidades de nuestro pasado. Durante siglos, la historia de Arquímedes y su rayo mortal para defender Siracusa fue considerada una leyenda, una hazaña de ciencia ficción. Se decía que el genio griego usó espejos para concentrar la luz del sol y prender fuego a los barcos romanos desde la distancia, un relato que muchos descartaron como mera propaganda. Sin embargo, la ciencia moderna ha reevaluado esta posibilidad, sugiriendo que bajo las condiciones adecuadas, el rayo mortal de Arquímedes podría haber sido científicamente viable. Experimentos como los realizados por el programa Mythbusters y estudiantes del MIT demostraron que la luz solar concentrada con espejos de bronce pulido puede encender madera. Aunque no hay pruebas definitivas de que Arquímedes lo hiciera, el mito se basa en una física real, no en magia, sino en ciencia adelantada a su tiempo. Las amazonas de la mitología griega, guerreras feroces que supuestamente se amputaban un pecho para tensar mejor el arco, fueron consideradas durante siglos una fantasía. Los historiadores las veían como una invención griega para explorar el género y la civilización, una leyenda sin base en la realidad. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas cambiaron esta percepción, revelando una verdad sorprendente en las estepas euroasiáticas. En los túmulos funerarios escitas se hallaron tumbas de mujeres enterradas con arcos, flechas, espadas y dagas, muchas con heridas de batalla. Estas eran guerreras reales, ubicadas precisamente en la región que los griegos describían, confirmando la existencia de mujeres combatientes en la cultura escita. Aunque quizás no fueran una sociedad exclusivamente femenina, las mujeres escitas cabalgaban y luchaban junto a los hombres, desafiando las nociones de género de la época. Desde que los humanos navegan, han contado historias sobre monstruosas serpientes marinas, criaturas gigantescas que aparecían en mapas y leyendas. ¿Eran solo imaginación desbordada o había algo de verdad en estos relatos aterradores? Muchas de esas visiones probablemente fueron avistamientos del pez remo, el pez óseo más largo del mundo, que puede superar los 10 metros. Su forma de cinta plateada y una aleta dorsal roja que recorre todo su cuerpo como una melena ardiente lo hacen parecer una criatura mitológica. Cuando están enfermos o moribundos, suben a la superficie y su movimiento ondulante los hace parecer aún más a las serpientes marinas de las leyendas. Un monstruo real tan extraño como el mito que inspiró, demostrando que la naturaleza a menudo supera la ficción. Para los exploradores europeos, las historias sobre pueblos diminutos en el corazón de África eran puro folclore, cuentos de hadas sin fundamento. Pero los antiguos egipcios ya conocían a los pigmeos hace 4000 años, una realidad documentada y celebrada en su cultura. Uno de los documentos más antiguos que lo confirma es una carta del joven faraón Pepi II, escrita hacia el 2270 a.C. En ella, Quedos ordena cuidar con esmero a un enano bailarín traído desde África Central, prometiendo una gran recompensa por su bienestar. Los egipcios valoraban a los pigmeos como bailarines sagrados y comerciaban activamente con ellos, integrándolos en su sociedad de manera significativa. Lo que Europa consideró mito durante siglos, para Egipto era una realidad cotidiana y un testimonio de su vasto conocimiento geográfico. Si dijeras que los griegos antiguos tenían un ordenador, te tomarían por loco, pues la imagen común de la tecnología antigua es rudimentaria. Pero todo cambió en 1901, cuando se recuperó un bloque corroído de bronce de un naufragio cerca de la isla de Anticitera. Durante décadas, su interior permaneció oculto, un misterio envuelto en el tiempo y la corrosión marina. Hasta que escaneos modernos revelaron un mecanismo con más de 30 engranajes de bronce interconectados, una maravilla de la ingeniería. Era un ordenador analógico capaz de predecir movimientos del Sol, la Luna y los planetas, eclipses y hasta los Juegos Olímpicos. Una maravilla tecnológica que no tendría equivalente durante más de 1000 años, redefiniendo nuestra comprensión de la ciencia griega antigua. La palabra asesino evoca figuras encapuchadas de videojuegos, pero la historia de los Hassassin es mucho más compleja y real. Durante siglos fueron considerados una leyenda, una secta secreta de asesinos del Medio Oriente medieval, supuestamente drogados con hachís y motivados por promesas de paraíso.
Marco Polo los describió como un cártel fanático, alimentando el mito de su naturaleza mística y despiadada. Pero el núcleo del mito es aterradoramente real. Eran los nizaríes ismaelitas, una secta chiita que operaba desde fortalezas montañosas como Alamut. No usaban ejércitos, sino asesinatos políticos selectivos, una estrategia de terror psicológico y precisión letal. Sus agentes, llamados Fidaí, eliminaban califas, visires y líderes cruzados en público, a menudo sacrificando su propia vida en el proceso. El hachís probablemente fue propaganda enemiga. Eran sobrios, disciplinados y letalmente eficaces, verdaderos maestros del espionaje y la eliminación. Estos mitos históricos, que una vez parecieron pura fantasía, nos recuerdan que la realidad a menudo es más asombrosa que la ficción. La historia está llena de verdades ocultas esperando ser descubiertas, desafiando nuestras preconcepciones y expandiendo nuestro entendimiento del pasado. Durante décadas, la explicación más popular de las líneas de Nazca no fue la inteligencia ancestral, sino extraterrestres. Pero la verdad es mucho más humana y, en cierto modo, más impresionante. La civilización Nazca creó estos geoglifos simplemente retirando piedras oscuras de la superficie para revelar el suelo más claro debajo. Una técnica sencilla, pero de escala monumental. El verdadero misterio no es cómo lo hicieron, sino por qué astronomía, rituales religiosos o arte a gran escala. No lo sabemos. Pero sí sabemos que no se necesitó una nave espacial. La Atlántida, esa isla mítica con una civilización avanzada que desapareció bajo el mar en un solo día. El mito por excelencia del paraíso perdido. Pero el relato de Platón podría haber sido una memoria distorsionada de un desastre real, la erupción volcánica de Tera hacia el año 1600 a.C. Fue una de las mayores erupciones de la historia, que destruyó el centro de la isla y provocó tsunamis por todo el Mediterráneo. Este cataclismo acabó con la civilización minoica en Creta. No era un continente perdido, sino una potencia de la Edad del Bronce aniquilada por la naturaleza. Durante mucho tiempo, la dinastía Shang fue considerada un mito como el rey Arturo. Solo existía en textos antiguos. Hasta que en el siglo XIX farmacéuticos chinos comenzaron a vender huesos de dragón como medicina. Un erudito notó inscripciones extrañas en ellos. Eran en realidad omóplatos de buey y caparazones de tortuga usados por los reyes Shang para la adivinación hace más de 3000 años. Las inscripciones registraban linajes reales y eventos que coincidían con los relatos míticos. Una dinastía entera fue confirmada gracias a huesos que estaban siendo molidos para remedios. La guerra de Troya con héroes como Aquiles y Héctor y el famoso caballo de madera fue durante siglos considerada ficción. Hasta que Heinrich Schliemann, un empresario alemán obsesionado con Homero, decidió excavar en Turquía en los años 1870. Encontró no una, sino varias ciudades superpuestas. Una de ellas, la llamada Troya VIA, mostraba signos claros de haber sido destruida violentamente justo en la época en que se sitúa la guerra. Tal vez el caballo fue un recurso literario, pero la ciudad y su caída fueron reales. Las sagas vikingas hablaban de Vinland, una tierra fértil al oeste de Groenlandia. Durante siglos, se consideró una exageración nacionalista escandinava. ¿Vikingos en América 500 años antes que Colón? Imposible. Hasta que en los años 60, los exploradores noruegos Helga y Janstein Instad siguieron las pistas de las sagas y encontraron en Eleanse Auxmedus, en Terranova, los restos de una aldea vikinga, casas de césped y herramientas de hierro inconfundibles. Vinland no era un mito. Los vikingos estuvieron allí, construyeron, vivieron, y dejaron una leyenda que tardó 1000 años en confirmarse. Estos descubrimientos nos recuerdan que la historia está llena de sorpresas, y que a veces, las leyendas más increíbles resultan ser la verdad esperando ser desenterrada. La historia está llena de relatos increíbles, algunos tan fantásticos que parecen pura invención. Pero ¿qué pasa cuando esos mitos resultan ser sorprendentemente ciertos? Heródoto, el padre de la historia, escribió sobre los escitas, guerreros nómadas que enterraban a sus reyes con oro y esclavos sacrificados. Sus descripciones de vastas riquezas y rituales bárbaros parecían una exageración, difíciles de creer para muchos historiadores. Pero en el siglo XX arqueólogos excavaron túmulos funerarios escitas en Ucrania y el sur de Rusia, revelando la verdad. Lo que encontraron fue asombroso: peines, joyas, armaduras y vasijas de oro exquisitamente trabajadas con escenas de la vida escita.
Estos hallazgos confirmaron que Heródoto no mentía, solo narraba lo increíble, dando fe de la opulencia de este pueblo nómada. La historia de una legión romana perdida que terminó en China parece sacada de un guión de película, pero la evidencia sugiere que podría ser cierta. Tras la derrota romana en la batalla de Carras en el 53 a.C., una legión fue capturada y enviada al este, sirviendo como mercenarios. Lucharon contra los chinos, fueron capturados nuevamente y se establecieron en un pueblo cerca del desierto de Gobi llamado Liquian. Durante mucho tiempo fue pura especulación, pero los registros chinos mencionan soldados que usaban una formación de escamas de pez idéntica a la testudo romana. Además, pruebas de ADN en los habitantes de Liquian revelaron una alta proporción de ascendencia caucásica, un dato sorprendente. La legión perdida podría haber cruzado el mapa y entrado en la historia china, un testimonio de la increíble resistencia y adaptación humana. Durante siglos, exploradores buscaron una ciudad blanca escondida en la selva hondureña, una especie de Eldorado centroamericano, y muchos murieron en el intento. El mito de la ciudad blanca o la ciudad perdida del dios mono persistió, alimentando la imaginación de aventureros y arqueólogos. Pero en 2012, investigadores usaron tecnología lidar aérea para escanear la región de Mosquitia, revelando lo imposible. Aparecieron trazos de una ciudad antigua con plazas, pirámides y canales, ocultos bajo la vegetación durante 500 años. Una expedición terrestre confirmó el hallazgo, incluyendo estatuas y un asiento ceremonial con forma de jaguar, posible origen del mito del dios mono. La ciudad perdida era real, un testimonio de una civilización avanzada que prosperó en el corazón de la selva hondureña. Tonis Herakleion fue descrita por textos griegos como la puerta de entrada a Egipto, una ciudad portuaria rica antes de Alejandría. Pero nunca se hallaron restos y su existencia se consideró legendaria, un mito más de la antigüedad. Hasta el año 2000, cuando el arqueólogo submarino Frank Godio exploraba el fondo marino en la bahía de Abukir y la encontró. Descubrió templos, estatuas colosales, barcos hundidos y artefactos intactos, revelando la Atlántida egipcia bajo el mar. La ciudad no fue destruida por una catástrofe violenta, sino que el suelo inestable cedió y fue tragada lentamente por el Mediterráneo. Un mito que descansaba bajo el agua, esperando ser descubierto y reescribir una parte importante de la historia egipcia. El Dorado, la ciudad de oro que obsesionó a los conquistadores, nació de una ceremonia real, no de un lugar físico. Los muiscas en Colombia cubrían de polvo dorado al nuevo rey, convirtiéndolo en El Dorado, un ritual de gran significado. Luego, en una balsa, se adentraba en el lago Guatavita y se bañaba, mientras sus súbditos arrojaban oro y esmeraldas como ofrenda. Los españoles presenciaron el ritual y lo exageraron hasta convertirlo en leyenda de una ciudad de oro inalcanzable. El Dorado no era un lugar, era una persona, un rey, y su ritual era la verdadera fuente de la leyenda. Parece un dato falso de internet, pero es cierto, el actor danés Mads Mikkelsen desciende de un pirata. Su antepasado Mainde fue un corsario del siglo XVII que operaba en el mar Báltico, una verdadera pesadilla para las autoridades danesas. No era un ladrón menor, tenía su propio barco y fue una figura notoria en la época, capturado y juzgado por sus fechorías. Así que cuando veas a Mikkelsen en pantalla, recuerda, la intensidad y el espíritu aventurero pueden ser hereditarios. Durante la Guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses hablaban de un enemigo que aparecía y desaparecía como por arte de magia. Parecía exageración, pero era verdad. El Vietcong construyó una red de túneles en Tze Chi que se extendía más de 120 kilómetros. No eran simples trincheras, sino ciudades subterráneas con hospitales, fábricas de armas y centros de mando. Vivían, luchaban y planeaban bajo tierra, convirtiéndose en un ejército fantasma que dominaba su mundo subterráneo. Los fantasmas eran reales y su ingenio y determinación cambiaron el curso de la guerra. La leyenda del Capitán Kidd, pirata ejecutado en Londres en 1701, incluye mapas secretos y tesoros enterrados, inspirando historias como la Isla del Tesoro. Durante 300 años, se creyó que el tesoro era un mito, una fantasía para niños y aventureros. Pero estaban buscando en el lugar equivocado. Antes de zarpar a Nueva York, Kidd enterró un tesoro en Gardiners Island, cerca de Long Island. No lo ocultó, sino que lo dejó en custodia de John Gardner, un acto de confianza inusual para un pirata. Tras su ejecución, el gobernador recuperó el botín, oro, plata y telas preciosas, confirmando que el tesoro era real.
solo que fue encontrado enseguida, desmitificando la búsqueda de un tesoro perdido por siglos. Los mitos no están muriendo, solo esperan a que la evidencia los alcance, revelando verdades sorprendentes. ¿Qué mito antiguo crees tú que podría resultar cierto algún día, o cuál faltó en esta lista y debería estar? Déjalo en los comentarios y si quieres más verdades alucinantes que la historia intentó ocultar, ya sabes qué hacer.